¿Por qué debes guardar silencio? El secreto de no se lo cuentes a nadie, según Neville Goddard. El poder invisible que se pierde cuando hablas de más. Vivimos en una época donde todo se publica, todo se comparte y todo se comenta. Cada idea, cada plan, cada meta parece exigir validación externa inmediata. Pero hay una ley silenciosa, antigua, poderosa y sistemáticamente ignorada, que separa a quienes manifiestan resultados reales de quienes solo acumulan intenciones frustradas. Esa ley es el silencio consciente. No el silencio por miedo, no el silencio por inseguridad, sino el silencio estratégico que protege la energía creativa antes de que tome forma. Neville Goddard enseñó una idea que, aunque simple en apariencia, es devastadora para el ego moderno. No se lo cuentes a nadie. No porque los demás quieran sabotearte conscientemente, sino porque el acto mismo de contarlo debilita el proceso creativo. Este texto no es motivación superficial. Es una explicación profunda, psicológica, espiritual y práctica de por qué hablar antes de tiempo destruye resultados, como el silencio acelera la manifestación y por qué las personas más exitosas, influyentes y poderosas de la historia siempre protegieron sus planes en silencio. Si entiendes esto, no volverás a hablar igual. 1. El error más común. Confundir hablar con avanzar. El ser humano tiene una tendencia peligrosa: confundir expresión con progreso. Cuando cuentas un proyecto, recibes atención, obtienes aprobación, sientes alivio emocional, experimentas una falsa sensación de avance, pero nada ha cambiado en la realidad. Según Neville Goddard, la realidad externa es solo un espejo retrasado del estado interno. Hablar de una meta no la acerca. Muchas veces la sustituye emocionalmente. El cerebro no distingue bien entre haber hecho algo, haber hablado de hacerlo. Por eso, cuando cuentas tu objetivo, el impulso disminuye, la urgencia desaparece. La mente cree que ya cumplió. El silencio, en cambio, mantiene la tensión creativa viva. 2. El silencio como incubadora de realidades. Toda creación pasa por 3 fases invisibles: concepción, gestación, nacimiento. Nadie anuncia un embarazo en el primer día, porque todos entienden que la exposición prematura pone en riesgo el proceso. Las metas funcionan igual. Neville Goddard insistía en que la imaginación es el útero de la realidad, y el silencio es lo que protege ese útero de interferencias externas. Cada vez que cuentas tu plan, introduces opiniones ajenas. Activas dudas que no eran tuyas, permites que otros proyecten sus limitaciones. El silencio evita esa contaminación. 3. El principio psicológico oculto. ¿Por qué hablar debilita la manifestación? Desde la psicología moderna se conoce un fenómeno clave. Cuando verbalizas una meta, reduces inconscientemente la probabilidad de cumplirla. ¿Por qué? Porque al contarlo, obtienes recompensa social anticipada. El cerebro libera dopamina. Se reduce la motivación de acción. Neville lo explicaba de otra forma. No anuncies el estado deseado. Asúmelo internamente. El silencio conserva el hambre. El hambre mueve montañas. 4. El ego quiere hablar. La realidad se construye en silencio. El ego necesita reconocimiento, aplausos, validación inmediata. La conciencia creadora necesita concentración, persistencia, discreción. Por eso Neville enseñaba que el verdadero trabajo ocurre cuando nadie te ve. Hablar es ego, silencio es poder. Las personas que más hablan de lo que harán suelen ser las que menos hacen. Las personas que hacen cosas extraordinarias suelen aparecer de la nada. No fue de la nada, fue del silencio. 5. No se lo cuentes a nadie. No es paranoia, es ley creativa. Muchos malinterpretan esta enseñanza como miedo al mal de ojo o a la envidia. Neville no hablaba de superstición, hablaba de estados de conciencia. Cada persona opera desde un nivel distinto de creencias. Cuando cuentas tu visión a alguien que no cree en ella, no la entiende, no la ha vivido, esa persona no te ataca, simplemente no puede sostener ese estado contigo.
Y cuando tu mente escucha repetidamente dudas externas, empieza a abandonar el estado asumido. El silencio elimina esa fricción. 6. El silencio como prueba de fe interna. Neville Goddard enseñó que la fe verdadera no necesita testigos. Si necesitas contar tu plan para sentirte seguro, no crees todavía en él. Estás buscando confirmación externa. El silencio es una señal de certeza interna. Cuando sabes que algo es inevitable, no lo discutes, lo ejecutas. 7. Los grandes logros siempre nacen en privado. Observa patrones históricos. Grandes empresas nacieron en garajes, sótanos, habitaciones cerradas. Grandes libros, escritos en aislamiento. Grandes transformaciones personales ocurren lejos del ruido social. La historia no la hacen los que anuncian. La historia la hacen los que aparecen con resultados. Neville insistía: vive como si ya fuera un hecho, no como si fuera una promesa. Eso exige silencio. 8. El silencio mantiene la identidad nueva intacta. El mayor enemigo del cambio no es la dificultad, es la identidad antigua. Cuando cuentas tu nuevo plan, las personas te recuerdan quién eras. Te asocian con tu versión pasada. Te devuelven inconscientemente a ese rol. El silencio te permite ensayar una nueva identidad sin interferencias. Primero te conviertes. Después el mundo lo nota. Nunca al revés. 9. El momento correcto para hablar. Después del resultado, Neville no decía que nunca hables. Decía que no hables antes de tiempo. Hay un momento legítimo para contar. Cuando el hecho ya existe. Cuando la realidad ya se manifestó. Cuando no depende de la aprobación ajena. Antes de eso, el silencio es protección. Después de eso, hablar es testimonio. 10. El silencio como acelerador del tiempo. Hay una paradoja poderosa. Cuanto menos hablas de algo, más rápido ocurre. ¿Por qué? Porque no divides tu atención. No dispersas energía mental. No reescribes la historia con cada conversación. La mente enfocada colapsa posibilidades más rápido. Neville lo llamaba persistencia en el estado asumido. Y esa persistencia se fortalece en silencio. 11. El silencio no es pasividad, es disciplina mental. Guardar silencio no significa no actuar. Significa no explicar. Actuar sin anunciar. Construir sin justificar. Crecer sin pedir permiso. Esto requiere dominio interno. La mayoría habla porque no soporta el vacío. El creador soporta el vacío hasta que se llena de realidad. 12. ¿Por qué el silencio incomoda a los demás? Cuando guardas silencio, rompes expectativas, generas misterio, descolocas a quienes necesitan control. Por eso algunos te presionan. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no cuentas? ¿Qué planeas? No es curiosidad, es incomodidad. El silencio es independencia psicológica. 13. La verdadera confidencialidad es contigo mismo. Hay un nivel aún más profundo. No solo no contar a otros, sino no repetir la duda internamente. Neville enseñaba que la conversación interna crea la realidad externa. El silencio externo debe ir acompañado de disciplina interna. Menos diálogo mental. Más asunción firme. 14. El silencio separa a los soñadores de los creadores. Todos sueñan. Pocos crean. La diferencia no es talento, es comportamiento. El soñador habla, el creador ejecuta, el soñador busca apoyo. El creador construye evidencia. El silencio es la frontera. Parte 2. El silencio y la identidad. ¿Por qué hablar te devuelve a tu versión pasada? 1. La verdadera razón por la que el entorno frena tu cambio. Cuando una persona decide transformarse, no solo se enfrenta a hábitos, miedos o limitaciones internas, se enfrenta a algo mucho más poderoso y menos evidente. La identidad que los demás esperan que mantenga. El entorno no es neutral. Cada persona con la que interactúas tiene una imagen mental de quién eres, de lo que puedes hacer y de hasta dónde puedes llegar.
Esa imagen se formó a lo largo del tiempo, a partir de comportamientos pasados, errores, éxitos y roles repetidos. Cuando anuncias un cambio antes de consolidarlo, activas un mecanismo automático en los demás. Intentan, sin mala intención, devolverte a tu versión conocida. No porque quieran verte fracasar, sino porque lo familiar resulta psicológicamente cómodo. El silencio evita este choque prematuro entre tu identidad nueva y la memoria social de la antigua. 2. La identidad no se negocia, se encarna. Uno de los principios más profundos enseñados por Neville Goddard es que no obtienes lo que deseas, obtienes lo que asumes ser. Esto implica algo radical. La transformación real no empieza con declaraciones externas, sino con una reconfiguración silenciosa de la autoimagen. Cuando hablas demasiado pronto de lo que vas a ser, aún no lo eres del todo, todavía dudas internamente, estás buscando confirmación. Hablar en ese punto debilita la asunción. Callar la fortalece. La identidad nueva necesita tiempo para estabilizarse dentro de ti, antes de exponerse al mundo. 3. El error de explicar quién estás intentando ser. Explicar es una forma sutil de justificar. Y justificar implica inseguridad. Cuando alguien dice, estoy intentando cambiar, estoy empezando algo nuevo, quiero convertirme en otra versión de mí, está reconociendo implícitamente que todavía no ocupa ese lugar. Neville no enseñaba a intentar, enseñaba a asumir. La asunción no se explica, se vive. El silencio permite ese desplazamiento interno sin fricción. 4. El entorno como espejo retardado. Existe un retraso natural entre el cambio interno y su reflejo externo. Durante ese intervalo, el mundo sigue respondiendo a quien eras, no a quien estás siendo ahora. Este desfase confunde a muchas personas. Cambian internamente, pero al no ver resultados inmediatos en su entorno, empiezan a dudar. Si además han hablado de su cambio, el entorno refuerza esa duda con comentarios, bromas, escepticismo o comparaciones con el pasado. El silencio protege durante este periodo crítico. Permite que el cambio interno se consolide antes de exigir validación externa. 5. ¿Por qué hablar te ancla al rol antiguo, Cada vez que explicas tu nuevo camino a personas que te conocieron en tu versión anterior, ocurre algo sutil, pero poderoso. Te escuchas a ti mismo hablándole a tu pasado. Eso refuerza el vínculo con la identidad vieja. En cambio, cuando guardas silencio, no dialogas con esa versión antigua, no la justificas, no la negocias. Simplemente dejas de alimentarla. La identidad que no recibe atención se debilita. 6. El silencio como espacio de ensayo interno. Toda nueva identidad necesita un espacio donde cometer errores sin juicio, donde reajustarse sin exposición, donde fortalecerse sin presión. Ese espacio es el silencio. Aquí ocurre el verdadero trabajo. Cambia la conversación interna. Cambian las decisiones pequeñas. Cambia la percepción de ti mismo. Nada de esto necesita testigos. De hecho, los testigos prematuros suelen interrumpir el proceso. 7. La trampa de la coherencia social. Las personas sienten una fuerte presión inconsciente por ser coherentes con lo que han dicho públicamente. Esto puede parecer positivo, pero durante un proceso de cambio es una trampa. Cuando anuncias algo, te sientes obligado a cumplirlo de una forma específica. Te rigidizas. Reduces tu margen de ajuste. El silencio te da flexibilidad. Te permite evolucionar sin tener que explicar cada corrección de rumbo. 8. El poder de aparecer diferente sin explicación. Hay algo profundamente desestabilizador y poderoso en alguien que cambia sin anunciarlo. Un día, piensa distinto, actúa distinto, decide distinto, y cuando el entorno lo nota, ya es tarde para cuestionarlo. No hubo debate, no hubo permiso, no hubo discusión, solo hubo hechos. Este es uno de los efectos más potentes del silencio. Reduce la resistencia externa al cambio. 9. El silencio construye autoridad invisible. La autoridad real no se proclama, se percibe.
Las personas que hablan constantemente de lo que van a lograr generan expectativa. Las que guardan silencio y luego actúan generan impacto. La diferencia entre ambas es la autoridad. Neville enseñaba que el estado asumido correcto produce una sensación de naturalidad. Esa naturalidad solo es posible cuando no estás constantemente explicándote. El silencio hace que el resultado parezca inevitable. 10. Segunda gran conclusión. Hablar antes de tiempo no solo dispersa energía, refuerza la identidad que intentas dejar atrás. El silencio protege la nueva autoimagen. Evita la fricción social prematura, permite que la identidad se encarne antes de exponerse. No estás ocultando tu cambio, estás incubándolo. Parte 3. El silencio interno, la conversación que realmente crea tu realidad. 1. El error invisible, callar afuera pero hablar sin control por dentro. Muchas personas creen haber entendido el principio del silencio cuando dejan de contar sus planes a los demás. Sin embargo, siguen cometiendo el error más costoso de todos. Mantienen una conversación interna desordenada, contradictoria y reactiva. Guardan silencio externo, pero internamente. Repiten dudas, reviven fracasos, anticipan problemas. Se explican mentalmente por qué algo podría no funcionar. Desde la perspectiva enseñada por Neville Goddard, esto invalida por completo el proceso, porque la realidad no responde a lo que dices en voz alta. Responde a lo que te dices a ti mismo cuando nadie escucha. 2. La conversación interna es el verdadero escenario de poder. Neville afirmaba que el ser humano vive en un diálogo constante consigo mismo. Ese diálogo no es inocente ni decorativo. Es la causa directa de las circunstancias externas. Cada pensamiento repetido es una afirmación. Cada reacción mental es una instrucción. Cada historia interna es un guión que la realidad se limita a representar. Por eso el silencio verdadero no empieza en la boca, sino en la mente. Hablar menos afuera sin ordenar la mente es solo contención superficial. 3. ¿Por qué repetir el problema lo vuelve permanente? La mente humana no distingue entre análisis y creación. Aquello que examinas con frecuencia, lo fortaleces. Cuando una persona guarda silencio externo pero internamente, se pregunta por qué algo no llega. Se recuerda a sí misma lo difícil que es. Se anticipa al fracaso por si acaso. Está haciendo exactamente lo contrario de lo que cree. Neville explicaba que la atención sostenida es el acto creativo. No importa si la atención es positiva o negativa. La mente responde a la persistencia, no a la intención. Silencio interno significa no volver mentalmente al estado que quieres abandonar. 4. El hábito más destructivo, narrarte como alguien en proceso. Existe una narrativa interna muy común que parece inofensiva, pero es profundamente limitante. Todavía estoy trabajando en ello. Esta frase, repetida internamente, mantiene a la persona en un estado permanente de transición. Nunca llega, nunca se asienta, nunca encarna. Neville no hablaba de procesos eternos. Hablaba de estados asumidos. Un estado no se describe como algo que llegará, se vive como algo que ya es. El silencio interno corta la narrativa del todavía no. 5. La disciplina de no reaccionar mentalmente. Uno de los aspectos más exigentes del silencio interno es aprender a no reaccionar mentalmente ante circunstancias que contradicen el estado deseado. La mayoría de las personas ve un obstáculo, lo comenta mentalmente, lo analiza, lo dramatiza, y luego se pregunta por qué ese obstáculo persiste. Neville enseñaba que reaccionar es aceptar. Aceptar es reforzar. El silencio interno consiste en negarle importancia mental a lo que no coincide con la asunción. No luchar contra ello. No explicarlo. No narrarlo. Simplemente no sostenerlo con atención. 6. El silencio interno no es represión, es selección. Aquí es importante aclarar algo. Silencio interno no significa bloquear pensamientos por la fuerza. Eso genera tensión y suele fallar. Significa seleccionar conscientemente qué pensamientos merecen continuidad y cuáles no. Un pensamiento aparece. Tú decides si lo alimentas o lo dejas pasar.
El silencio es dejar pasar sin involucrarte. Con el tiempo, la mente aprende qué estados reciben atención y cuáles no, y se reorganiza en consecuencia. 7. El estado asumido habla solo. Cuando el silencio interno se vuelve estable, ocurre algo notable. Ya no necesitas convencerte. El estado asumido se vuelve natural. Las decisiones fluyen desde ahí. Las acciones surgen sin esfuerzo forzado. Neville describía este punto como el momento en que la asunción se siente normal. Y lo normal no se discute internamente. 8. ¿Por qué el silencio acelera la manifestación? La razón no es mística. Es estructural. Cuando reduces el diálogo interno, disminuyes contradicciones, evitas órdenes mentales opuestas, mantienes coherencia energética. La mente deja de emitir señales mixtas. Una señal clara, sostenida y sin interferencia colapsa la posibilidad con mayor rapidez. El silencio no crea lentitud, crea precisión. 9. El silencio interno como acto de autoridad personal. La mayoría de las personas son gobernadas por su diálogo interno. Reaccionan automáticamente a cada pensamiento como si fuera verdad. El silencio es un acto de soberanía mental. Decidir no responder a ciertos pensamientos es decidir quién manda en tu experiencia. Neville veía esto como el verdadero despertar del individuo, cuando deja de identificarse con cada voz interna y elige conscientemente el estado que va a habitar. 10. Tercera gran conclusión. Guardar silencio externo protege el proceso. Guardar silencio interno lo ejecuta. Si sigues hablando mentalmente desde la duda, la realidad obedecerá a la duda, aunque afuera no digas una sola palabra. El silencio real es doble. No anunciar afuera, no contradecir adentro. Cuando ambos se alinean, la manifestación deja de ser un concepto y se convierte en una consecuencia. Conclusión. Guarda silencio y observa lo que ocurre. Si aplicas una sola cosa de este texto, que sea esta, deja de contar lo que vas a hacer. Empieza a vivir como si ya fuera un hecho. Protege tu visión, protege tu estado, protege tu energía. El mundo no necesita saberlo antes. El mundo se enterará después. El silencio no te limita, te acelera. Y cuando finalmente hables, no será para prometer, sino para mostrar.